Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas. Aquí con ustedes de nuevo el miércoles día 10 de abril del 2024 y están a punto de dar las 8 de la tarde aquí en Vizcaya, en el País Vasco, España. Y bueno, pues hoy continuamos como les dije ayer, vamos a continuar como en el libro segundo de Daniel, del Daniel, profeta de las edades, así se llama el tomo 2. Y bueno, con los 2 capítulos de hoy nos van a quedar solo 3. Y esta mañana, ahora que estaba repasando para la grabación, el capítulo de hecho es del decreto al Mesías. Y digo, pero ¿cómo? Si eso ya como que lo habíamos grabado, ¿no? Y resulta que no, que es que hay 2 capítulos que hablan del decreto al Mesías. No dicen lo mismo, obviamente, pero el capítulo 18 y hay otro, creo que era el 16 o el 15 creo que era. Bueno, cosas, casualidades de la vida, ¿no? Bien, pues aquí estamos, las 62 semanas de Yahvé. Ya saben que las 70 semanas están divididas en 3 grupos, una semana, 62 semanas y el resto, ¿no? Bien, la última mitad de Daniel 9:25 nos dice que las 70 semanas se subdividieron en 3 secciones, 7, aquí lo tienen, 62 y una semana. 7 semanas, 62 semanas y una semana, que es la semana, aquellos que se les ha perdido todavía, no saben dónde está y que le están buscando, que dicen que ahora que se paró el reloj y que se pone en marcha de nuevo y no sé qué. No, esa semana se cumplió precisamente con la muerte de Cristo en la cruz. Bien, Gabriel no dio ninguna explicación para esto. Las primeras 7 semanas, por supuesto, representan un ciclo de jubileo de 49 años. Durante este tiempo, del 458 al 409 a.C., ocurrieron algunos eventos importantes. En el 445 a.C., Nehemías fue enviado a Jerusalén para completar la profecía reconstruyendo los muros de Jerusalén. Poco después, Malaquías pronunció sus profecías cerrando el canon del Antiguo Testamento. El siguiente ciclo de 62 semanas, que son 434 años, incluye 62 años sabáticos, pero también 8 jubileos, o un total de 70 años de reposo. Por lo tanto, es como un periodo de 70 años contando solo los años de reposo. Este ciclo nos lleva a abril del 26 después de Cristo, que es el comienzo de la última semana. La deuda de Judá de 70 sábados. En el panorama general, como se muestra en mi libro Secretos del Tiempo, que ya saben que lo tienen, aquí también en el blog Tabernáculo pueden descargar entre los destacados, y es el libro que previamente estamos grabando en estos días también, poniendo en vídeo. Se calcula que Secretos del Tiempo, estamos grabando, ya no recuerdo, creo que es el Jubileo de la Creación y Secretos del Tiempo, sí que, bueno, si me confundo me disculpa. Se calcula que el 50 jubileo de Adán ocurrió el día en que los 12 espías dieron su informe en Números 13, 25 y 26. 20 jubileos más tarde fue el año en que Artajerjes, que es Ciro II, subió al trono en el 464 a.C. Mis cálculos, sin embargo, se basan en ciclos de 49 años, por lo que técnicamente Artajerjes llegó al trono en el
49º año más que en el 50º año. O sea, llegó en el 49, no en el 50. El año 465 a 464 a.C. fue el 70 año del jubileo desde Adán, el 70º del jubileo desde Adán, y el 80º año del jubileo fue del 26 al 27 después de Cristo. Las 70 semanas de Daniel comenzaron en el 7º año de Artajerjes, 458 a.C., y terminaron 10 ciclos de jubileo más tarde en el año 33 con la crucifixión de Jesús. Aquí tienen las 70 semanas, todo el periodo que abarcan, y no es que se queda una semana colgando hasta que se pone en marcha el reloj, que es no sé quién tuvo esa idea, que no se ajusta a las escrituras, pero es lo que nos han enseñado a todos los pentecostales, ¿verdad? Cuando estábamos ahí, pentecostales y evangélicos. Bien, repito, esto que es importante, las 70 semanas de Daniel comenzaron, como vimos el otro día, con el decreto del 7º año de Artajerjes en el 458 a.C. y terminaron 10 ciclos de jubileo más tarde, 490, 10 ciclos de jubileo, 49 por 10, 490, en el año 33 después de Cristo, con la crucifixión de Jesús. El problema es que los judíos nunca observaron un jubileo, ni liberaron esclavos o deudores, ni liberaron, vamos a poner a los esclavos o deudores, excepto por unos pocos días, como se registra en Jeremías 34 del 8 al 11, donde los liberaron debido al profeta y tal, y no sé qué, porque Dios les decía que si lo hacían les iban a perdonar, o se iba a hacer que Babilonia no les atacase o algo así. Y entonces, pues resulta que lo hicieron por unos días, pero luego dijeron, no, que vengan otra vez. Y entonces, pues claro, vino el zarpazo final. Jeremías le dio a Judá la oportunidad de liberar a sus siervos y guardar ese último año de reposo antes de que Jerusalén fuera destruida. Si lo hubieran hecho, Dios habría liberado a Judá de su propia deuda con la ley y habría hecho retroceder a los ejércitos babilónicos. Al principio obedecieron, pero luego recuperaron a sus siervos, negándose a observar ese año de reposo. Babilonia entonces destruyó Jerusalén. En Secretos del Tiempo mostré cómo Judá le debía a Dios 70 años de reposo que nunca habían guardado. Y la cuenta de todos, el Señor llevaba esa cuenta y le debían al Señor pues 70 años de reposo que nunca habían guardado, y es por eso que fueron enviados al cautiverio durante 70 años. Así leemos en 2 de Crónicas 36, 20 al 21. Y los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el gobierno del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado de sus sábados. Escuchen, todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Digo, Dios, no los habéis guardado, no habéis dejado reposar la tierra como yo os dijo por falta de fe en ese tiempo. No pensabais que yo os podía proveer a pesar de que dejaran la tierra descansar y todo eso, no creíais en eso. Pues bueno, todos esos años que no lo habéis cumplido, mi palabra, ahora los vais a pagar y vais a esclavitud, y por lo tanto la tierra queda desolada, vacía, y reposa esos 70 años que no la dejasteis reposar. En otras palabras, Dios impuso 70 sábados sobre la tierra, sábados de años, al sacar al pueblo de Judá y enviarlo a Babilonia, mientras la tierra estuvo desolada. Reposó hasta que se cumplieron 70 años, eso nos decía el texto. Esos años sabáticos fueron años consecutivos, sin ciclos de trabajo de 6 años entre ellos. Tal juicio estaba especificado en las leyes de tribulación de Levítico 26, 34 a 35, donde Dios prometió exiliarlos de la tierra por su pecado.
Dice, entonces la tierra gozará de sus sábados todos los días de la desolación. Mientras tú estés en la tierra de tus enemigos, entonces la tierra reposará y disfrutará de sus sábados. Eso ya lo está diciendo el Señor en Levítico, tiempos de Moisés. Todos los días de tu desolación observará el reposo que no observó en vuestros sábados mientras vivíais en ella. Esa es una nueva forma de ver el calendario divino, porque normalmente no pensamos que los sábados se ejecuten consecutivamente. Sin embargo, cuando Dios trae juicio sobre la tierra por no observar sus años de reposo o jubileos, los años de juicio son concurrentes durante 70 años. Cuando Gabriel dividió las 70 semanas en 3 secciones, siendo la principal 62 semanas o 434 años, fue para enfatizar el tiempo que le tomó a Judá incurrir en una deuda de tiempo de 70 años. En 434 años hay 62 sábados y 8 jubileos. Años 62 sábados, años sabáticos y 8 jubileos. 62 sábados, sí. Y 8 jubileos, que son años sabáticos, ¿verdad? Bueno, totalizando 70 años de deuda legal. Intervención divina. Durante este periodo de 62 semanas, desde el 409 a.C. hasta el 26 después de Cristo, Judá guardó los años de reposo lo mejor que pudo, pero ni un solo jubileo. Por tanto, su deuda con la ley siguió aumentando, a pesar de su celo religioso. La solución de Dios esta vez, sin embargo, fue enviar al Mesías a pagar la deuda con su propia sangre al final de la última semana. Cuando Dios interviene de esa manera, es para cumplir sus propias promesas, votos y juramentos que hizo a través del nuevo pacto. Por lo tanto, Jesucristo fue enviado como mediador del nuevo pacto. Hebreos 8:6. Una de las misiones del Mesías fue enseñarnos cómo entrar en el reposo de Dios, es decir, en el jubileo. El Josué original, es decir, quien guió a Israel, este no es Yahshua, es el nombre Josué, es Yahshua, vamos a poner el Josué, es decir, Yahshua original, quien guió a Israel al primer reino, que es Canaán, fue solo un tipo del Josué mayor, del Yahshua, el Josué o Yahshua mayor, que realmente podría darnos reposo. Déjenme repetirlo, el Josué o Yahshua, que es el nombre de Josué, es Yahshua también, original, quien guió a Israel al primer reino Canaán, fue solo un tipo del Josué, Yahshua mayor, que realmente podría darnos reposo. Hebreos 3:11 cita del Salmo 95:11 que dice: no entrarán en mi reposo. Esta idea se explica con más detalle en Hebreos 4, del 8 al 10, diciendo: porque si Josué les hubiera dado reposo, no habría hablado de otro día después de ese. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Saben que cada edad tiene su propio reposo, ¿verdad? Entonces, lo toca ese tema también el autor Stephen Young en algún otro libro que creo que todavía no hemos grabado. Ya llegará. Así que el Mesías, el Josué mayor, fue enviado para guiarnos al reposo sabático. Eso nos habla en la carta a los Hebreos capítulo 4, ¿verdad? 3 y 4, pero fundamentalmente en el 4. Al que el antiguo Josué no pudo llevarnos. Este reposo se define en el versículo 10 como reposo de sus propias obras, de nuestras propias obras. Esta, a su vez, fue la explicación de Isaías 58:13, el capítulo del ayuno escogido por Dios. Y lo honrarás, dice. ¿Cómo se honra ese día de expiación, ese día de jubileo? Dice, desistiendo de tus propios caminos, de buscar tu propio placer, es decir, tus deseos, tus gustos, y de hablar tus propias palabras. Caminos, deseos, palabras.
El libro de Hebreos explica que el verdadero reposo es hacer las obras de Dios y hablar solo sus palabras y caminar por donde Él nos lleva. En otras palabras, es ser un pueblo amén. Hacer solo lo que vemos hacer al Padre y hablar solo lo que escuchamos al Padre hablar, como dice Juan en el Evangelio. No solo un día a la semana, sino continuamente como una forma de fin. Yo no hago sino lo que veo ir al Padre, veo hacer al Padre, decía. Yo no hablo sino lo que oigo decir al Padre. Así que, así como Dios pudo unir 70 sábados y 8 jubileos en una secuencia ininterrumpida de años, nosotros también debemos entrar en el reposo de Dios continuamente, es entrar en ese reposo continuo. No es que reposamos un día a la semana para no hacer trabajo físico o trabajo intelectual, depende del trabajo que hagamos, o para ir al culto. Ese no es el reposo. Entonces tenemos que vivir en reposo todos los días. Y para eso hay que cruzar al Jordán y entrar al reposo de Dios, es decir, morir a la carne. Esto significa que debemos vivir desde una posición de reposo. Es decir, esa es la clave, vivir desde una posición de reposo. Como dice Efesios, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y desde esa posición de sentados, entonces, es que vivimos. Estamos reposados, sentados con Cristo, y vamos como en una silla de ruedas, ¿no? Si la silla, cuando nos movemos, vamos sobre esa silla de ruedas, con el Espíritu Santo, y si la silla no se mueve, pues nosotros no nos movemos. Bien, vivir desde una posición de reposo, decíamos, todo el tiempo siendo guiados por el Espíritu los 7 días de la semana y no solo observando un sábado una vez a la semana. En otras palabras, debemos cambiar nuestro énfasis de un calendario a una relación con Dios, una relación en la que estamos simplemente quietos delante del Señor, dispuestos a movernos cuando Él lo diga, pero quietos, reposados, no hacemos ni decimos nada si no le vemos al Padre hacer o decir. Esta es la lección que aprendemos del periodo de esas 62 semanas mencionado en Daniel 9:25. Lo vemos cuando entendemos que la sentencia de 70 años de Judá se estableció porque la nación no había observado sus años de reposo y jubileos durante un ciclo de 434 años. Hay más en esto, por supuesto, pero ya escribí un relato más completo en la última parte del capítulo 7 de mi libro Secretos del Tiempo. La plaza y el foso. Daniel 9:25 también dice acerca de Jerusalén: se volverá a construir con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Jerusalén tenía una plaza, la palabra es rechop, acabado en V. Si consideramos el atrio exterior del templo como tal, esa era la plaza, el atrio exterior del templo. Pero Jerusalén nunca tuvo un foso a su alrededor como otras ciudades. La palabra hebrea traducida como foso aquí es sharops, deletreo CHARUWTS, que proviene de la palabra raíz charat, acabado en S, CHARATS, que eso quiere decir cortar, afilar, decidir, decretar, determinar, etcétera, ¿no? La idea de cortar o cavar puede aplicarse a cavar un foso, pero la palabra generalmente tenía que ver más con cavar una mina, con cavar una mina de oro, no cualquier mina, sino cavar una mina de oro. Dado que Jerusalén no tenía foso, es obvio que Daniel no quiso transmitir ese significado de Sará, de cavar un foso literal. De hecho, la palabra se traduce como, esa misma palabra se traduce como oro más a menudo en las escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 68, por ejemplo, en el Salmo 68:13 dice: cuando te acuestas entre los rediles, eres como las alas de una paloma cubiertas de plata y sus plumas de oro reluciente. Ahí tenemos la palabra oro reluciente, es sharabs. La palabra sharabs se usa poéticamente para expresar la idea del oro,
Pero lo que es más importante, el oro mismo representa la naturaleza o el carácter divino. Así que Proverbios 3 del 13 al 14 dice: bienaventurado el hombre que encuentra la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque mejor es su ganancia que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino, sharabs. Ahí tenemos, oro fino, sharabs. Vemos aquí cómo la plata y el oro se comparan y contrastan con la sabiduría y el entendimiento, o inteligencia, como traduce la Reina Valera. En otras palabras, la verdadera plata, se entiende espiritual, es sabiduría, y el verdadero oro espiritual es entendimiento. Estas son las cosas que los hombres deben buscar, porque estas son las cosas que verdaderamente nos hacen ricos. Hablando de sabiduría, leemos nuevamente en Proverbios 8, 17 al 21. Yo la sabiduría, eso va entrecorchetado, amo, porque, bueno, se está citando del otro, está hablando la sabiduría, ¿verdad? Es la que está hablando en Proverbios. Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me encontrarán. Las riquezas y la honra están conmigo, y la riqueza y la justicia duraderas. Mejor es mi fruto que el oro, sharabs, ahí lo tenemos, que el oro puro, paz, y mi entendimiento, el oro puro, entre corchetes, paz. No sé qué esa palabra, supongo que será hebrea, pero otra forma de denominarla al oro, y mi entendimiento que la plata más selecta. Camino por camino de justicia en medio de sendas de justicia, para dotar de riquezas a los que me aman y llenar sus tesoros. Cuando entendemos el significado poético de este foso como una referencia a la extracción de oro, nuestra atención se centra en el verdadero oro que Gabriel estaba revelando en Daniel 9:25. Gabriel hablaba de manera poética sobre los terrenos del templo con su plaza o atrio, y el verdadero oro de la sabiduría y el entendimiento o inteligencia que iban a fluir de ese lugar. Ese era el oro, la sabiduría y la inteligencia que iban a fluir de ese lugar. En otras palabras, el templo debía ser el tesoro de Dios, no simplemente de oro y plata, sino de sabiduría y entendimiento, es decir, inteligencia. Pero sharabs también se refiere a un instrumento afilado con el que los hombres pueden cortar la tierra y cavar un foso o una mina de oro. La palabra se aplica a un maestro que traza correctamente la palabra de verdad, y a un juez que discierne la verdad de la falsedad, a fin de emitir un decreto justo. Por tanto, significa un decreto, una decisión o una determinación. La palabra se usa dos veces de esta manera en Joel 3:14. Dice: multitudes, multitudes en el valle de la decisión, sharabs, porque cercano está el día de Yahvé en el valle de la decisión. Ahí tenemos sharabs. Ahí vemos que se puede traducir por decisión. El maestro que traza correctamente la palabra de verdad, como dice Pablo, como obrero aprobado que traza correctamente, es decir, que sabe leer la palabra, pero la traza, la aplica correctamente, la entiende correctamente. No es el valle de la mina de oro ni el valle del foso, sino el valle de la decisión, que conocemos de la Escritura. Es un lugar profético en donde se emite el decreto de Dios cuando juzga a las naciones. Ven al valle de la decisión. ¿Qué viene ahora? El Señor va a juzgar a las naciones, va a juzgar a Misterio Babilonia, y ese es el valle de la decisión. También se aplica a nosotros cuando somos llevados a ese valle de la decisión para ser juzgados por el Señor, particularmente antes de cruzar el Jordán, ¿verdad? Donde tenemos que morir a la carne. Y tenemos que decidir si vamos a alinearnos con el Señor o nos vamos a quedar todavía ahí dando vueltas en la rotonda de Pentecostés, en ese activismo religioso. Y como comentaba hoy con un amigo amado de México, comentaba con un amigo, decía
decía que es un amigo que llega ya al final de Pentecostés, como llegan muchos, las viejas glorias que les llamo yo, los viejos mastodontes con cariño pentecostales, que después de 1000 años el Señor los lleva a enfrentar el Jordán para que tomen la decisión de cruzar y enfrentar verdaderamente a los gigantes, tomando la decisión de morir a la carne, de entregarle al Señor esos ídolos que todavía se retienen y realmente empezar a vivir en un cristianismo vivo, no una religión mezclada con algo vivo, que es Pentecostés. Entonces muchos no quieren y al no querer cruzar, entonces degeneran y se pasan de vueltas, ¿verdad? Y algunos pues incurren, se les va la olla y incurren, pues caen pues en ocultismo, caen en mesianismo, en otra serie de cosas, ¿verdad? Incluso cosas de nueva era, son atormentados como Saúl, así acabó, como acabó Saúl, ¿no? Atormentado por espíritus malignos que necesitan mucha alabanza y mucho tal para obtener cierta calma, y también pues algunos incluso visitando a la divina de Endor. Ese es el final de Pentecostés a nivel corporativo, que lo estamos viendo, la Odisea, y también a nivel personal en nuestro pasar de cruzar, cuando llevamos ya mucho tiempo y el Señor nos lleva una y otra vez allí y nosotros nos negamos a cruzar. Bien, decíamos, no es el valle de la mina de oro ni el valle del foso, sino el valle de la decisión. Es un lugar profético donde se emite el decreto de Dios cuando juzga a las naciones. Quizá podamos ver esto como el lugar donde Dios juzga a las naciones para ver si buscan riquezas materiales o las riquezas espirituales de la sabiduría y el entendimiento, es decir, inteligencia divinos. Esta es quizás la parte más importante de la profecía de Daniel, porque, como veremos, el próximo versículo, Daniel 9:26, profetiza de la destrucción de Jerusalén, diciendo, las desolaciones están determinadas, subrayamos determinadas, sharabs, que es la raíz de la palabra sharubs. Así que Gabriel estaba hablando en más de un nivel al profetizar tanto de la reconstrucción de la ciudad como de su desolación en el año 70 después de que estaba profetizando las dos cosas, ambos fueras decretadas en el tribunal divino, aunque nos puede parecer así, como está comentando al mismo tiempo, que iban a producirse simultáneamente, pero no, hay una diferencia, ¿verdad? Bien, siguiente epígrafe, en tiempos de angustia. La reconstrucción del templo, dijo Gabriel, vendría en tiempos de angustia, por lo que vemos más tarde que Rehum, el comandante, y Sinsai, el escriba, se opusieron a la obra y algunos otros funcionarios, como nos dice Esdras 4:9, quienes apelaron al rey por carta. Esdras 4:23 al 24 dice que cesó la obra en la casa de Dios en Jerusalén y se detuvo hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Así que los cimientos del templo se colocaron a finales del año 534 a.C., pero debido a la oposición la obra cesó y no se reanudó hasta 14 años más tarde, en el 520 a.C. Años más tarde surgió más oposición cuando Nehemías fue enviado a reconstruir las murallas en el 445 a.C. Este proyecto tuvo la oposición también de Sanballat, Tobías y Gesem el árabe. Nos lo dice Nehemías 6:1, pero no obstante el trabajo continuó y se terminó en 52 días, nos dice Nehemías 6:15. En ambos casos los proyectos de construcción se realizaron en tiempos de angustia, ¿de acuerdo? Tanto en tiempos de Esdras como en tiempos de Nehemías. La misma angustia ocurrió, por supuesto, en la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo y va a ocurrir también en la destrucción de Misterio Babilonia ahora. Capítulo 18. Del decreto al Mesías. Avanzamos. La profecía es un anticipo de la historia. En la historia registra el cumplimiento de la profecía, no es otra cosa más que profecía cumplida, asumiendo por supuesto que las historias se hayan registrado con precisión. Si es que la profecía está mal escrita, pues la dejaron mal escrita, pues entonces, pero si está bien, pues es historia, ¿no? Que se va a cumplir. Cuando miramos el final del periodo
de 70 semanas profetizado en Daniel 9:24, es claro ver que la semana 70 comenzó en abril del 26 después de Cristo y terminó en abril del 33. Aquí lo tienen. Esa es de las 70 semanas, no es la que va a comenzar ahora, que se cumplió la mitad y queda otra mitad para cumplirse 3 años y medio, no sé qué, sino que se acabó en el 33 con la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué sucedió en ese periodo de 7 años? La historia nos dirá cómo interpretar las palabras de Gabriel, porque la historia es el cumplimiento de la profecía. Si la historia derroca nuestros puntos de vista doctrinales, entonces no deberíamos intentar imponer nuestros puntos de vista sobre las Escrituras cambiando el registro histórico. En cambio, deberíamos modificar nuestras propias interpretaciones erróneas para adaptarnos a los hechos de la historia. Vamos a poner aquí erróneas. Bien, dice Daniel 9:26. Luego, después de las 62 semanas, el Mesías será cortado y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin vendrá con inundación. Incluso hasta el final habrá guerra, las desolaciones están determinadas. La revelación de Gabriel predijo tanto la venida del Mesías como la destrucción de Jerusalén, como si estos eventos ocurrirían virtualmente al mismo tiempo. No se da un tiempo para separar los eventos, pero, este es el pero, sabemos por la historia que Jerusalén no fue destruida hasta el año 70 después de Cristo. ¿De acuerdo? Este periodo intermedio probablemente era desconocido para el mismo Daniel. Quizás se preguntaría cómo el Mesías podría venir y reinar en medio de la destrucción de Jerusalén. Una lectura superficial del pasaje parece indicar que el Mesías vendría después de 7 más 62 años, y luego Jerusalén sería destruida una semana de años más tarde, y el Mesías también sería sacrificado. Un ejército del príncipe iba a destruir la ciudad y el templo, y el Mesías se quedaría sin nada. Eso nos lo dice el texto del príncipe y sin nada. Bien podría haber sido así como Daniel entendió la profecía, tal vez erróneamente, pero sabemos por la historia que esto no sucedió. El Mesías juzgado falsamente. La Septuaginta, que es la versión de los 70, que es la traducción griega de las escrituras hebreas, la traducción al griego de las escrituras hebreas, su traducción se inició alrededor del 280 a.C. en Alejandría, Egipto, ¿verdad?, con el fin de proporcionar las escrituras a los judíos de habla griega que se habían establecido en Alejandría por invitación de su fundador Alejandro Magno. En el siglo I después de Cristo, la Septuaginta era la versión común de la escritura utilizada por todos los que no entendían hebreo, tanto judíos como cristianos. La versión de la Septuaginta es un poco diferente de la versión hebrea en Daniel 9:26. Dice: y después de las 62 semanas el ungido será destruido y no habrá juicio en él. Basada en la versión de la Septuaginta, la versión concordante dice: el Mesías será cortado y no habrá juicio, es decir, justicia para él. En otras palabras, los eruditos rabínicos que tradujeron la Septuaginta entendieron que esto significaba que el Mesías venidero debía ser maltratado y juzgado falsamente. Juzgar significa llegar a un acuerdo por medio de un procedimiento judicial. Sabemos, por supuesto, que Jesús fue juzgado por el sumo sacerdote la noche anterior a su crucifixión y condenado falsamente por blasfemia, pero tales juicios nocturnos no eran legales, por lo que enviaron a Jesús a Pilato temprano a la mañana siguiente para que lo sentenciara. La profecía de Gabriel implica un juicio para el Mesías, pero que a los ojos de Dios no recibiría justicia. La 70ª semana. Daniel 9:26 nos dice:
lo que iba a suceder después de las 62 semanas, pero no señala ningún momento específico para cortar al Mesías y la parodia del proceso judicial. Sabemos por la historia, por supuesto, que fue crucificado en el 14 de Abib del 33 después de Cristo, exactamente 70 semanas después de que Esdras partiera en su viaje a Jerusalén. Los preparativos de Esdras comenzaron el primer día del primer mes, es decir, Abib 1, y de hecho comenzó su viaje en Abib 12, como ya vimos. Jesús fue crucificado 490 años y 2 días después de que Esdras realmente comenzara su viaje, calculando según el calendario hebreo. Siguiente epígrafe, estableciendo el pacto. Daniel 9, Daniel 9, versículo 27, en la versión de los 70, da un tiempo más preciso, ya que nos habla del pacto que el Mesías iba a hacer. Y en una semana, dice, establecerá el pacto con muchos, y a la mitad de la semana se quitarán mi sacrificio y mi libación, y en el templo habrá abominación de desolaciones, y al final del tiempo se pondrá fin a la desolación. La versión hebrea hace que el Mesías sea la causa de estos eventos, mientras que la Septuaginta solo hace que el evento ocurra de manera pasiva. Independientemente, sabemos que todos los eventos son causados por algo y no ocurren por sí mismos. La primera parte del versículo nos dice que el pacto se establecería en algún momento durante esa semana. Desde una perspectiva cristiana, vemos esto como el nuevo pacto ratificado por su sangre en la cruz. Esto es consistente con Daniel 9:24, donde Gabriel dijo que el propósito final de las 70 semanas era ungir el lugar santísimo. El lugar santísimo era ungido con sangre cada año en el día de la expiación. En el día de la expiación no he encontrado ningún registro de que cualquier otro elemento se usara para ungir el lugar santísimo que no fuera la sangre. Era una unción o bautismo de sangre, porque la sangre era lo que se necesitaba para ratificar el nuevo pacto. Este no fue un elemento de 7 años. No fue un evento de 7 años, sino una ratificación momentánea o instantánea que ocurrió cuando él entró al lugar santísimo en el templo del cielo, llevando su propia sangre. Leemos de esto en Hebreos 9, del 11 al 15. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, entró por el tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la novilla, alazana se entiende, rociadas sobre los contaminados, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin defecto a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por esta razón, Él es el mediador de un nuevo pacto. Eso lo subrayamos: por su propia sangre entre una vez para siempre en el santuario, y Él es el mediador de un nuevo pacto. Gabriel no dice nada de un anticristo haciendo este pacto. Escuchen esto: Gabriel no dice nada de un supuesto anticristo haciendo este pacto. Tal punto de vista destruye todo el contexto del pasaje. El enfoque de la profecía está completamente en la obra del Mesías en la cruz, como hemos visto en el versículo 24. Las únicas otras personas que de manera prominente figuran en el pasaje son el pueblo del príncipe, que iba a destruir la ciudad y el santuario. Sabemos por la historia que estos fueron los romanos, por lo que su príncipe era el César romano, y eso ya ocurrió en la historia, no es algo que se tenga que repetir ahora con un anticristo. Gabriel también dice que este pacto se establecería con muchos. Este término profético se usó más tarde en Romanos 5, versículos 15 y versículo 19. Pablo muestra que los muchos deben contrastarse con el uno.
Explica y define estos términos en Romanos 5, 16 al 18. En esencia, muestra cómo el pecado de un hombre afectó a los muchos y cómo el acto de justicia de un solo hombre también afectó a los muchos. En ambos casos, los muchos son el mismo grupo de personas. Muchos no deben entenderse en un sentido limitado, es decir, como si dijéramos muchos, pero no todos. En el versículo 18, de hecho, Pablo dice, así como por una sola transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Sin embargo, erróneamente hemos estado atribuyendo un valor mayor al pecado de Adán, que trajo la condenación para todos, y sin embargo el segundo Adán, Cristo, lo minusvaloramos y no lo aplicamos a todo. Una cosa que no se comprende, ¿verdad? Una vez que uno ha decidido renunciar o se le han caído las legañas. Es incomprensible, ¿verdad? Es como minusvalorar la obra de Cristo. Sí, la salvación universal, la restauración de todas las cosas, que no quiere decir que no haya juicio, pero es un juicio restaurador, transformador para ganar, tal como se dice aquí a todos. Por lo tanto, Pablo aplica la palabra de Gabriel sobre los muchos a todos los hombres. Pablo lo hace. Esto es obvio porque Pablo estaba comparando a Adán con el último Adán, Cristo, y los efectos de sus acciones sobre todos los hombres. El punto es que parece que Pablo estaba usando la terminología de Gabriel sobre los muchos para mostrar que la obra de Cristo, al establecer el nuevo pacto, afectaría a todos los hombres. La desolación de Jerusalén. Daniel 9:26 habla de dos eventos en algún tipo de secuencia, pero no nos da ninguna pista sobre el tiempo. Primero, el Mesías debía ser cortado y no tener nada. En segundo lugar, la ciudad sería destruida por el pueblo del príncipe, que resultó ser el ejército romano. Daniel, no van a ser los chinos que invaden, ¿verdad? Ni el ejército de Gog y Magog. La invasión de Gog y Magog ya se produjo, que fue cuando los askenazís, ¿verdad? Que vivían previamente en la zona de Ucrania y por ahí, van y emigran todos allí. Esa fue la invasión de Gog y Magog. Daniel no podía haber sabido, sin alguna revelación no escrita, que 40 años separarían estos dos eventos, del 30 al 70 después de Cristo, como explicaremos más adelante. Gabriel implica por esta secuencia que los dos eventos están relacionados por causa y efecto. Ciertamente Jesús lo tomó de esta manera porque, como mostramos en nuestro estudio de Lucas, libro 5, que se titula La advertencia, él advirtió a la gente de la destrucción venidera de Jerusalén debido a su rechazo del Mesías. Por cierto, Lucas es un libro que tenemos que poner en su día también, porque además fue en estos momentos cuando al comienzo de Stephen Jones, que había publicado varias cosas, entonces yo ya no puse el libro completo, sino algunos capítulos, pero entonces hay que poner el Lucas completo, los 5 libros también en audio y en vídeo. Lo haremos, si Dios nos lo permite, con el tiempo. Él advirtió a la gente de la destrucción venidera de Jerusalén debido a su rechazo del Mesías. En otras palabras, la falta de justicia en el juicio de Jesús causó la destrucción de Jerusalén y de la tierra de Judea. Hablando de Jerusalén, Gabriel dijo que su fin vendrá con inundación. Vamos a ver que no es una inundación literal. La imagen verbal hebrea que se presenta aquí no es una inundación literal de agua, es una imagen, una metáfora, porque la historia no menciona tal evento en la destrucción de Jerusalén. Sabemos por la historia que no hubo una inundación literal. No obstante, pinta el cuadro del diluvio de Noé que destruyó toda carne, Génesis 6:17, pero Gabriel usa el término como una metáfora en el sentido que se encuentra en Proverbios 27:4, que nos dice: el furor es cruel y la ira es una inundación, es decir, nos anega, ¿no? Nos domina cuando nos airamos, ¿no? Pero ¿quién se enfrentará a los celos? Eso es todavía peor, ¿verdad? En otras palabras, Jerusalén fue consumida por una avalancha de soldados, eso es la metáfora de la inundación,
Hace referencia a una avalancha de soldados porque la ciudad había provocado la ira del gobierno romano. Ahí tenemos. Esto está respaldado por la siguiente declaración de Gabriel. Incluso hasta el final habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Dice que habrá guerra. La Septuaginta dice, y hasta el final de la guerra, la Septuaginta dice, vamos a ver, esto tiene que ir así, y hasta el final de la guerra, que se completa rápidamente, pondrá la ciudad en desolación. En otras palabras, la guerra no se prolongaría durante mucho tiempo, sino que se completaría rápidamente. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue rodeada en la mañana de Pascua y que fue destruida en el 9º día de Ab, tan solo unos meses más tarde. Quizás la parte más significativa de esta profecía es que habla de la desolación de Jerusalén. Este es el contexto en el que debemos entender la idea de la abominación desoladora de la que habla Mateo 24:15. No está hablando de este tiempo, sino de lo que ocurrió en los tiempos de la destrucción de Jerusalén. Estar desolado literalmente significa estar desierto, desprovisto de algo, vacío, ¿no? Como por ejemplo de vegetación o de personas. Ahí no quedó ni un árbol, no quedó ni un campo, no quedó nada, ¿verdad? Nadie. También se puede aplicar a alguien que está asombrado, consternado, perplejo, abrumado o aturdido. Esto le da al término un doble significado porque implica que los hombres quedarán atónitos ante la desolación de Jerusalén. Pero Gabriel dice que las desolaciones están determinadas. La palabra hebrea traducida como determinadas proviene de charat, que como ya hemos mostrado significa cortar con un instrumento afilado o legalmente decretar un veredicto. En este caso, Dios iba a decretar esta desolación sobre Jerusalén mediante su veredicto. Por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, vemos que este decreto de desolación fue emitido como resultado directo del rechazo de la nación hacia él como Mesías. Bueno, hasta aquí hoy, queridos amigos, hermanos. El próximo día, Dios mediante, continuaremos con este libro. Ya saben que Daniel hacemos 2. Será el Daniel, profeta de las edades, tomo 2, y será el capítulo 19, la mitad de la semana, y desde la 101 hasta la 115, pues son, creo que son 14 páginas. Igual es un poco largo porque nos quedan 3 capítulos, pero quizás para acabarlo, yo creo que sí, para no hacer luego uno que quede muy corto, quizás los metamos los 3 para terminar el libro, si me lo permiten. Bueno, y después de Daniel, pues yo lo que nos toque ya veremos a ver para el siguiente. Bueno, queridos, gracias por acompañarme hasta el final, a los valientes que así lo han hecho. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Emplazarlos para que estén con nosotros el próximo día, bien sea mañana o pasado mañana. Y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.